Bueno, continuamos con la jornada. Vamos a atacar ahora el tema legal. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de derecho. Entendemos que al final todo esto está ligado, ¿no? Hablamos de la transversalidad, de conectar los hilos y el abogado del mundo jurídico tiene que estar también en esta ecuación. Bueno, yo tengo un perfil transversal, efectivamente, marketing público, también me dedico a temas de innovación y derecho, soy profesor de SIC, máster en nuevas tecnologías, urbanismo, derecho, finanzas y empresas por el Centro de Estudio Garrigues y también marketing digital en esta querida casa. Os voy a hablar de los abogados y profesionales del derecho de tercera generación. Los hemos llamado así para distinguirlos de los de primera y los de segunda, que luego os comentaremos. Mirad, el abogado es un ejemplo de ver el vaso medio lleno. Tiene un hándicap, piensa en negativo, pero esa es su ventaja, hace de aquel su punto de fuerza. Gracias a que somos capaces de imaginarnos el futuro, ¿no? De ver catástrofes, de pensar lo peor, también somos capaces de proteger a nuestro cliente. Podríamos ser incluso guionistas de Juego de Tronos, ¿no? Haciendo un pequeño chascarrillo, pero la verdad no es esa. Vamos a hablar de forma seria. Si yo estuviera hablando hoy con un licenciado en Derecho, le haría dos preguntas. Lo primero que le preguntaría es, oye, ¿tú cuántas veces has dicho cuidado en tu vida? ¿O cuántas veces has dicho, oye, ¿por qué no lo intentamos? Creo que es diferente. Y creo que en el mundo del derecho hoy ha lugar a estos dos tipos de perfiles. Perfiles que son capaces de ver los riesgos y protegen y dan seguridad, y perfiles que al mismo tiempo son capaces de generar oportunidades y de construir. Pero mirad, ¿ha cambiado mucho el marco jurídico procesal en los últimos 40 años? La verdad es que no. El lenguaje pervive y probablemente una demanda hace 40 años tiene el mismo contenido y utiliza las mismas reglas. Pero la sociedad se ha cambiado. Irse a una procesión en los años 40 era así y ahora es así. Ahora no solamente es irse a una procesión, ahora es retransmitirla, compartirla. Por eso yo me pregunto, el mundo digital a lo mejor sí que está cambiando al derecho, no al revés. El derecho hay veces que le cuesta mucho cambiar solo, pero el mundo digital sí es cierto que empuja y por eso hablamos de tres tendencias, tres cuestiones que a mí me hacen que pensar. Tenemos aquí una persona del sector del taxi y la primera cuestión que te planteas es efectivamente cómo es posible que compañías en Silicon Valley, o te haces esta pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo han pasado las rondas de financiación y de inversión cuando era notorio, cuando era evidente que podían estar conculcándose reglas y normativa de otros estados? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Y la otra pregunta es, si tengo 1 millón de usuarios, ¿puedo saltarme la ley? Y entramos un poco en el matiz, ¿no? De la seguridad jurídica, del derecho, de la innovación, del Lean Startup. Hablamos de muchos conceptos juntos que generan esta especie como de confusión. La segunda tendencia es que hoy el pez pequeño se come al pez grande, o puede comérselo. ¿Por qué? Pues hablamos de crowdfunding, hablamos de gente que se une para plantear demandas colectivas contra grandes multinacionales, algo que antes a lo mejor era impensable, simplemente por el tema del coste y que el hecho de la conectividad y la sociedad digital pues cambian efectivamente estas tendencias. Y la última, que tiene que ver con la velocidad, ¿no? Hablamos antes de que ahora la gente quiere las cosas ya en real time. Entonces, yo quiero poner de manifiesto lo que es el contrato como intangible. A lo mejor no una empresa multinacional seguirá con sus contratos, con muchísimas cláusulas, pero a lo mejor las personas físicas, las pymes, empiezan a preguntarse, oye, ¿yo por qué necesito 100 folios de un contrato? ¿O 20? ¿No puedo tener mi aplicación móvil y cerrar un contrato rápidamente? ¿No puedo hacer un videocontrato? ¿Es tan difícil? Objeto, precio, causa. Quizá efectivamente nos dejaremos garantías de por medio, no será un contrato absolutamente con miles de garantías, pero podrá ganarse en velocidad. Por eso yo quiero poner de manifiesto que esto va a ocurrir. Hablamos de contratos, la terminología suave, ¿no? Que son simples, comprensibles, accesibles, que aportan valor y que son eficientes. Bueno, pues esto es una tendencia que puede emerger y que puede dar lugar a que efectivamente el derecho sea cada vez más en tiempo real. Pero mirad, vamos a hablar un poco de historia, un poco para entender cómo ha evolucionado el abogado en estos años. El abogado de los años 40, 50, 60 era horizontal absolutamente, sabía de derecho, era generalista y ahí se quedó.
Luego es cierto que Antonio Garrigues y Joaquín Garrigues importaron de Estados Unidos dos conceptos. Uno, el derecho como fábrica, y en segundo lugar, el concepto de generar silos de especialización en el mundo del derecho. Le decían los norteamericanos, ¿por qué no creas un departamento de fiscal o uno de laboral? Esto antes no ocurría y empezó a ocurrir con estos cambios. Pero, ¿qué diferencia a estos abogados de segunda generación, que yo los llamo así, de los SMART, los abogados de tercera generación? Mirad, el que antes se daban dos perfiles, ¿no? De este abogado generalista nacieron dos. Uno que decían, este sabe inglés, es más comercial, otro que decían, este sabe derecho, es más legal. Pues esos dos perfiles que antes existían, hoy se van a desdoblar en otros dos. Uno que tenga más que ver con el derecho, el bufete, no como una fábrica, sino como una empresa legal, que será capaz de coordinar la estrategia, el crecimiento del negocio y será capaz, además, de ser quien lleve la innovación. Podemos llamarle Chief Digital Lawyer, podemos llamarlo Chief Digital Officer, da igual, pero va a ser una persona de estrategia. Y luego, el que tradicionalmente sabía derecho puede que se dedique a ser el Chief Service Officer, que es ser la persona que sea capaz de generar un servicio más user-centric, más centrado en el usuario y, sobre todo, de la cosa que es más importante. Cuando una persona va a un abogado, ¿qué es lo que quiere? Quiere que le resuelvan un problema. Es así. Pero ¿cómo le vamos a resolver un problema solamente con la herramienta legal? Bueno, pues creo, esta es la intuición que yo tengo, que la abogacía va a evolucionar y vamos a tener abogados que además van a incorporar otra serie de skills transversales, como puede ser el marketing digital, la innovación, etcétera, o apoyarse en equipos multidisciplinares. El abogado ya no es un departamento estanco que queda en un despacho con miles de libros, el abogado es uno más del equipo. Y es cierto, ¿cómo va a ser el despacho del futuro? Yo os voy a dar mi opinión. El despacho del futuro va a ser una compañía de IT, así de claro. O sea, va a ser una compañía de tecnología que su core business va a ser legal, pero va a ser una compañía de IT. ¿Por qué digo esto? Mirad, según Gartner, el 75% de los negocios en el 2020 van a ser digitales. Tenemos un problema, ojo, 7 de cada 10 no van a ver la luz. Y aquí es que nos estamos enfrentando no simplemente a una evolución, sino a una revolución. Quien no sepa adaptar su revenue model, su estrategia de CRM con el cliente, su digitalización, es decir, oye, un despacho en Madrid solo vende en Madrid, no, puede ser ubicuo, puedes vender en Shanghái. Pues efectivamente va a fracasar. Bien, ¿cómo llegamos a estos abogados, ¿no?, que tienen estas nuevas competencias que llamamos más smart, más transversales? Primero y esencial, hacernos comprensibles. Oye, ¿alguna vez no habéis estado con un abogado y habéis pensado, vaya, si es que hay un océano entre su forma de pensar y la mía? Es que nos separa un mundo. Bien, pues yo os voy a dar una clave que he cogido precisamente de mi colega Alejandro. Escribe para tu madre que todo el mundo te entenderá. Esto es clave, ¿no?, en el mundo que vivimos hoy de la conectividad. Alejandro, el año pasado tuvo el acierto de escribir una obra fantástica sobre el derecho en Internet, el derecho al olvido y la intimidad en Internet, la cual os recomiendo, que precisamente utilizaba un lenguaje llano. Tenía otro amigo procesista que decía, a los jueces hay que escribirle a lo pueblo, me decía, a lo pueblo. Bueno, pues ya no os cuento si estamos haciendo una obra divulgativa. Con lo cual, el primer punto es que el derecho se tiene que hacer legible. Pero otra cosa importante es la creatividad. Yo hice aquí una encuesta en ESIC y pregunté a los profesionales de ESIC, oye, ¿cómo os parece la relación con el abogado? ¿Qué echáis en falta? Y todos me dijeron, hay veces que me gustaría que me ofreciera una segunda alternativa. Con lo cual, la creatividad seguirá un skill absolutamente crítico. Yo os puedo asegurar que en X más igual a 10 hay infinitas opciones. ¿Qué más? Conectar. Es que Smart es conectar, ¿no? Pues ¿cómo no vamos a estar los abogados conectados? ¿Sabéis lo que es un hackathon? ¿Por qué no hacer un lowathon? ¿Por qué no conectar nuestro conocimiento? Hoy en día los científicos estudian el genoma a distancia, se conectan y sobre una misma plataforma estudian los mismos temas científicos. En derecho ocurrirá igual. Al final te tendrías que conectar y tendrás que buscar sinergias hasta con tu competencia. ¿Qué más? El tema de la usabilidad y el diseño, lo hemos apuntado en las conferencias anteriores, pero también es clave, ¿no? ¿Cómo podemos traducir este lenguaje que a veces tenemos un poco críptico, ¿no?, oscuro, que a la gente le cuesta entenderlo,
incluso a imágenes, a una forma de entender el derecho. Yo sé que vosotros os leéis todas las condiciones generales de contratación de las páginas web, pero a mí a veces se me pasa. Entonces, hagámoslo más sencillo, ¿no? Y hagámoslo más sencillo hasta el punto de que pues, un día alguien que no ha estudiado Derecho pueda entender algo del Código Civil que no sea leyéndose, lo que pueda ser simplemente con gráficos, infogramas, etc. Y ser parte del proceso de negocio desde el inicio, os aseguro que es crítico. Y volvemos al tema del principio, es decir, el abogado hoy puede estar controlando el proceso de un canal e-commerce, generando ese equilibrio entre seguridad y usabilidad. Puede estar incluso utilizando Axure y ayudando a diseñar una página web para que sea más usable. Puede incluso estar en una startup, ser parte de un miembro de la startup y ser capaz de hacer los requerimientos de una aplicación móvil. Es un profesional mucho más versátil y tiene que estar desde el diseño y el inicio del servicio con otros profesionales para poder generarlo. Otra cosa clave, ¿no? Llega una empresa y quiere una opinión legal. Oye, ¿podemos hacer esto sí o no? A veces tendemos a escribir 100 folios y quedarnos muy satisfechos porque intelectualmente hemos hecho un gran trabajo, pero la persona de la empresa quiere dos cosas. Quiere saber si tiene la luz verde para el go o no la tiene. Así de simple. ¿Cómo traducimos esa opinión legal en gráficos, en estadísticas? ¿Cómo hacemos que la gente de una empresa pueda entender de un vistazo en qué estatus tiene un contrato, en qué estatus tiene una determinada relación? Yo creo que también esto es clave. Y luego, oye, capacidad de gestionar conversaciones complejas. Pues aquí vemos tres personas que efectivamente cada una pues, pensaba absolutamente diferente. ¿Por qué digo esto? Os lo voy a decir por una cosa muy clave. Si os fijáis en Twitter, hoy en día un abogado tiene que tener la finura de un community manager. Tiene que tener unos skills diplomáticos que antes a lo mejor no tenía. Antes es sencillo, no, manda un burofax, pumba. Ahora no puedes hacer esto así tan sencillo. ¿Por qué? Porque hoy cada vez más la libertad de expresión se va a combatir con más libertad de expresión. Un retweet en una hora ha hecho un daño enorme. A lo mejor esperarse 7 meses a tener una sentencia de un juzgado es demasiado tiempo, con lo cual el derecho se va a ajustar a otras formas de actuar en las que podamos combinar distintas acciones. Y luego la realidad Smart City. Mirad, no solo es el abogado capaz de, no solo digo, pero que ya es mucho, es decir, que el abogado seamos parte del proceso y entendamos cómo afecta el Big Data, cómo afecta el Open Data, el Internet of Things a los efectos legales, si se puede o no se puede, cómo se puede mejorar. Pero además de eso, el abogado tiene que ser un elemento activo en la Smart City. Cuando digo elemento activo, es que seamos capaces de entender cómo con nuestros datos podemos mejorar la justicia. ¿Cómo podemos utilizar los abogados del Internet of Things, el Open Data? Es decir, ¿cómo podemos ser parte del proceso? No solamente elementos pasivos, sino también activos. Y para finalizar, quiero poner en valor esta slide porque creo que es importante, ¿no? Se trata de un cuenco japonés para el té. Está en la Galería Freer de Washington. Tiene más de 100 años y podéis ver incluso que tiene marcados los dedos del alfarero, ¿no? Ha sufrido daños durante estos 100 años, pero en vez de repararse o en vez de tirarse a la basura, han sido reparados con filos de oro que hacen el objeto aún más bello. Y lo hacen más bello porque podemos ver los efectos del cambio. Yo quiero también rendir un homenaje a uno de mis maestros, Pedro Jiménez Pollato, porque creo que también los abogados artesanales, los cambios los tenemos que integrar con el pasado. Es decir, todo esto que hablamos de abogados smart no significa hacer un borrón y cuenta nueva y olvidar lo que tenemos detrás, sino que también tenemos que tener en cuenta la pureza y el saber hacer de la profesión y de los colegas que han estado allí desde siempre. Ahora quiero presentaros a lo que es, a mi juicio, un abogado de tercera generación, un abogado moderno, un abogado que yo creo que está además en uno de los despachos que utilizan más la tecnología de la información y son más innovadores como Écija, es Alejandro Touriño, y quiero que continúe con este speech que yo he iniciado y que he introducido y que pueda, digamos que de una forma más profunda, atacar elementos más sustantivos. Alejandro, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo, si me lo permitís, me voy a levantar. Muchas gracias. Venía para aquí en el coche y venía con una expectativa que no era muy alta y era a ver si no se duerme la gente y contando cosas de derecho no aburro a todo el mundo.
Sin embargo, me he elevado, cuando he entrado en la sala y he visto que había una persona relativamente o muy joven, digo, a ver si convenzo a alguien que todavía a lo mejor no ha decidido que quiere ser de mayor, si a lo mejor lo convenzo para que ser abogado no es una cosa tan aburrida como veían en el pasado, ¿vale? Cuando yo estaba hablando con Santiago y estábamos preparando la jornada, él me decía, oye, tienes que hablar de lo que tú haces, tienes que hablar de derecho, tienes que hablar de innovación y tienes que hablar de Smart Cities. Y tienes que contarnos qué montón de cosas haces en el día a día y por qué esto es fácil y por qué esto es difícil. Y lo primero que yo pensaba en estos casos es básicamente que lo que a mí me permite que esto sea fácil o difícil es básicamente las herramientas, los instrumentos con los que nosotros trabajamos en el día a día. Y eso se llaman normas, como el Código Civil que tú has enseñado ahora. Y creo que la primera reflexión que tenemos que hacer como abogados es si las normas que tenemos, si la legislación actual nos ayuda a innovar o supone un freno a la innovación, ¿vale? Bueno, me voy a saltar todo esto que venía a contaros del despacho porque de alguna manera trataré de ejemplificarlo con lo que os voy a contar. Si uno hace una búsqueda actual sobre cómo está en España en innovación, lo primero que vemos en la prensa es que España suspende en innovación, con lo cual no empezamos demasiado bien. Es decir, estudios europeos, estudios a nivel internacional, lo que nos dicen es que España no es un país que esté a la cabecera de la innovación en respecto a su entorno cultural o al entorno internacional. Y la pregunta que tenemos que hacernos con esto es ¿por qué suspendemos? Y además, ¿qué significa suspender innovación? ¿Y significa eso que en España no tenemos innovación? Bueno, vamos paso a paso. Cuando uno piensa en innovación, y así lo identifican mis amigos, cuando yo hablo con ellos y les digo que soy abogado y que me dedico a temas de innovación, de nuevas tecnologías, lo primero que piensan es que yo trabajo con startups, y no se equivocan. Yo trabajo con muchas empresas que tienen ideas innovadoras, que son pequeñas, que tienen un germen intelectual, a mi parecer, muy importante y que pueden hacer cosas en el futuro. No sé quién se ha dedicado, pero alguien las ha contado y nos llega a la conclusión de que hay aproximadamente unas 1.500 startups en España. Estoy seguro que hay muchísimas más. La mala noticia con las startups, todos lo sabemos, es que su margen, su ciclo de vida se agota pronto y muchas de ellas no superan ni siquiera el primer año de vida. Pero la innovación, y yo creo que es algo que todos tenemos que tener muy claro, no está solamente en las pequeñas empresas o en las nuevas startups, sino que está en las grandes compañías. Cuando yo le digo a mis amigos que no solamente trabajo con una pandilla de frikis, que son 2 o 3 que están en un garaje, sino que trabajo con multinacionales que para mí también son startups, se sorprenden. Esto está sacado de una publicación norteamericana, Fortune, donde hace referencia a que determinadas compañías que a lo mejor os suenan, como Coca-Cola y como algunas otras, apuestan por la innovación y lo que hacen es que establecen determinados laboratorios donde se les concede o se les otorga un ecosistema distinto para que ellos innoven y para que ellos generen cosas distintas. La administración pública creo que no debe ser un elemento ajeno a todo esto. Es decir, la innovación tiene que venir por parte de todos y todos tenemos que estar abiertos a poder hacer cosas distintas a las que veníamos haciendo, porque como muy bien identificaba Santiago, el mundo ha cambiado y como no nos adaptemos, tenemos muchas papeletas para que venga otro y se lleve lo que a fecha de hoy es nuestro. Sin embargo, después de este mensaje positivo, la realidad es que nosotros suspendemos. Lo hemos visto en los informes del principio y en lo que dice la prensa. Y cuando hay que buscar culpables, Santiago lo compartirá también conmigo, normalmente se suele buscar al abogado, ¿vale? Y los abogados lo que solemos echar la culpa es al legislador, es decir, siempre hay uno que tiene un poco más de culpa de la que tiene uno. En lo que tiene que ver con el derecho a la innovación, en el último año, y esto es un ejercicio bastante sencillo, nos hemos encontrado con ciertas normas que ahora someteré hasta a vuestra imaginación y a vuestra consideración sobre si nos han ayudado o nos han dificultado el seguir escalando en esos puestos de innovación que tenemos en el día a día. Otra noticia de prensa nos dice que la Ley de Propiedad Intelectual pone a España entre los países con peor política de innovación en el año 2014. Es decir, que ya hay alguien que ha encontrado que ha identificado al legislador, a las normas, como uno de los primeros obstáculos que nos encontramos en España para poder innovar. Sobre la base, si nos quedásemos con esto, podríamos pensar que la ley no ayuda demasiado, ¿vale?
Recordaréis, sobre todo los mayores, una cosa que decían antes, aquello de lo de la prueba del algodón. ¿Qué mejor manera de testar si algo es bueno o no que yendo a los ejemplos prácticos, yendo a cada uno de los supuestos y tratando de identificar si esto es real o no? Simplemente me he traído aquí unos cuantos ejemplos que seguro que os sonarán, que porque habéis leído en prensa, y vamos a tratar de, o voy a tratar de identificarlos o de entrelazarlos con el derecho. Seguro que a vosotros os suena una cosa que se llama tasa Google, y si no suena tasa Google, os sonará el canon AEDE, y si no suena ninguno de los dos, seguro que os sonará que Google News ha salido de España. Google News sale de España por muchos motivos, entre ellos, no lo pongo en duda, seguro que muchos motivos de negocio, pero uno de los principales motivos por lo que sale Google de España es porque la norma le impone a Google el pago de una cantidad económica por prestar un servicio que prestan el resto del mundo. El resto de ciudadanos del mundo tienen el acceso, donde Google opera, que es 100 y pico países, tienen la posibilidad de levantarse cada mañana y acceder a Google News. Le guste o no, pero tienen la facultad de poder decidir. En España no tenemos esa facultad de decidir porque el legislador ha entendido que debe acceder, en un caso, a la petición por parte de un colectivo, que es el colectivo de la prensa, con la cual yo trabajo mucho, donde les exigen una cantidad económica. Google no está dispuesto a ello y lo que decide con esta problemática es directamente salir de España. Bueno, dejo a la consideración de cada uno lo que veáis, ¿vale? No me podía resistir a traer esta fotografía porque me parece brillante. Aceptamos todas las cookies, dejad de preguntar, Jacopon. ¿Cuántas páginas web habéis accedido? ¿A cuántas webs habéis accedido? Y os aparece un banner que no habéis leído, que no os importa y lo peor de todo, que no nos da más garantías. La norma, y aquí vuelvo a mi faceta más de abogado leguleyo, que en la carrera estudié más latín que inglés, lo cual no sé si es muy buen consejo, hay un principio latino que dice ubi societas ubi ius, es decir, el derecho tiene que estar donde está la sociedad y el derecho tiene que dar soluciones jurídicas a los problemas que pasan en la sociedad. Es decir, que si yo salgo de esa puerta y cometo un ilícito, yo tengo que saber de antemano cuáles van a ser las consecuencias de ese ilícito. El derecho, aunque muchas veces no lo parezca, tiene que estar para ayudar. Pues en este caso, a mi juicio, la mal llamada ley de cookies, porque no es una ley, sino es una reforma a una ley, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, esa norma se introduce una modificación donde viene a decir que al usuario hay que informarle y que el usuario tiene que otorgar su consentimiento para que se instalen cookies. A fecha de hoy, ese consentimiento se ha convertido, y lo digo aquí en un tono acotado, en una patraña, en el sentido de que ninguno leemos y simplemente con un acto expreso, pero no con un consentimiento, es decir, seguir navegando ya es suficiente consentimiento a estos efectos, es como se está planteando a fecha de hoy. Bueno, de nuevo, una norma que parece, o una modificación a una norma muy reciente que parece que tampoco nos ayuda demasiado a efectos de innovación. Otro de los supuestos que os habréis hartado a leer en prensa, no porque hayáis leído mi libro, que yo no os aconsejo, ahí sí le agradezco el guante a Santiago, es todo lo que hace referencia al derecho al olvido. El derecho al olvido no es otra cosa que el derecho que tenemos cada uno de nosotros a dirigirnos a cualquier motor de búsqueda de Internet, Google y los que son como Google, y decirle, oiga, elimine por favor usted este enlace porque me perjudica. No porque el contenido que esté publicado en un determinado lugar sea falso o porque ese contenido vulnera alguno de mis derechos. Para eso ya existían normas, para eso ya existía cobertura jurídica, sino simplemente, oiga, es que el mundo es distinto, es que yo ahora publico cosas que dentro de unos años me voy a arrepentir, o alguien las publica por mí y me voy a arrepentir. Y yo tengo el derecho a dirigirme a Google y le voy a pedir que por favor elimine un determinado enlace. Y Google, sobre la base de lo que dice la jurisprudencia europea, está obligado a realizar esto. A Google, obviamente, todo este camino, que además nace en España, no le ha gustado demasiado. Y no le ha gustado demasiado porque tiene que destinar otro equipo de personas precisamente para atender a las peticiones de los usuarios, que no nos gusta cómo salimos peinados hace 10 años, que no nos gusta qué hemos dicho o qué hemos hecho en un determinado momento. Pero es una realidad que la legislación le impone. Otro caso, que yo creo que es absolutamente prototípico, de otra empresa que no sonará de nada, llamada Facebook, resulta que estos señores se encuentran cada vez que vienen a Europa, cada vez que dan el salto, cada mañana dándole on o dándole al botón de on y funcionando y prestando servicios, por ejemplo en España, nada más y nada menos que a 17 millones de españoles, es decir, casi podríamos decir que la mitad de la población tiene un acceso constante a Facebook. Bueno, pues esta plataforma se encuentra con mucha problemática en todo lo que tiene que ver con privacidad.
porque las normas en las que ellos fueron concebidos, que son normas norteamericanas, tienen un enfoque completamente distinto al que tenemos en Europa. Y esto, y yo creo que esto es parte de mi mensaje, o el que trato de trasladar siempre, esto no es ni bueno ni malo, sino simplemente es distinto. Cuando los primeros barcos fueron de Europa a América y se produjeron los primeros movimientos migratorios y de globalización, era el inicio de lo que hoy tenemos de manera instantánea con cada clic en Internet. Los modelos de negocio, que ahora trataré de exponer, son globales, sin embargo, el derecho es local, y eso es una contradicción absoluta. Eso marca que en un determinado país explotar una patente de Apple sea posible y en otro no. Eso significa que en Alemania me puedo subir a un taxi determinado o a un coche determinado, luego hablaremos sobre ello, y sin embargo, en otro país como España no puedo hacerlo. Y como digo, ni mejor ni peor, sino vamos a ver distintas opciones, ¿vale? ¿Se ha enfadado? Otro ejemplo, no sé si lo identificáis o lo reconocéis, pero Netflix es un videoclub. Lo que pasa es que no es un videoclub como los de antaño, sino que es un videoclub online, donde nadie se tiene que mojar cuando llueve para ir a buscar una película, sino simplemente lo único que tiene que hacer es pagar una cuota, que yo entiendo razonable, pero esto es cuestión de criterios, donde tú pagas $8 al mes y tienes series que importan tan poco como cualquiera de la HBO e incluso la propia Netflix a fecha de hoy produce contenidos. Nos encontramos como por ejemplo House of Cards, que ya no son, contenidos que se publican en un determinado lugar, sino que es la propia plataforma la que ha permitido realizar esto. Bueno, pues vemos que la ley de propiedad intelectual en su redacción, digamos, tradicional o anterior, estaba suponiendo, en palabras directas de los propios titulares de Netflix, como un escollo, como un impedimento a la entrada en España. Parece que con la reforma que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, parece que Netflix se nos ha animado y en octubre todos podremos ver todo el cine y todas las películas que queramos en versión original o como nos dé la gana. Otros ejemplos, y aquí sé que se destapan muchos amores y fobias, precisamente porque genera mucha polémica. Pero todos lo habréis leído o incluso algunos sois partes de este conflicto. La realidad es que aparece un nuevo operador del mercado que permite que un usuario que tiene una necesidad de desplazarse a un determinado lugar tenga a alguien que le lleve al lugar que uno está buscando. Esto, y me lo permitís que yo soy de pueblo, esto en mi pueblo se llama taxi. Lo que ocurre es que la legislación que existe en España respecto del tema del taxi es una legislación que marca una serie de parámetros, que establece y que exige una licencia para poder prestar ese servicio. Bueno, pues estos señores que nacen en Estados Unidos, como casi todos los modelos innovadores que nos encontramos en los últimos años, se han encontrado, como adelantaba antes Santiago, se han encontrado con financiación de gente tan desconocida como Google. ¿Por qué? Porque están identificando que son un modelo innovador y que son un modelo que aporta valor a los usuarios. Es decir, lo que están identificando, ellos y otros muchos, es que haya más servicios de desplazamiento de particulares en coches de terceros es bueno para la competencia. Y aquí esto tiene otra cara de la lectura, o hay otra lectura respecto de esto, y es: yo soy partidario de esa opinión, pero creo que todos tenemos que competir con las mismas normas. Es decir, lo que no es de justicia es que yo tenga que pagar una licencia para prestar un servicio que el de al lado no la tiene que pagar, no tiene sentido que yo tenga que descansar 2 días a la semana y el de al lado no tenga que descansar, es decir, que yo me someta a una serie de restricciones que, sin embargo, el de al lado no tenga por qué someterse a esas restricciones. Pero creo que el análisis, o por lo menos el análisis del abogado y de casi diría cualquier persona, tiene que ir un poco más allá y tiene que ir en el sentido de decir, vale, existen una serie de normas, una serie de regulaciones y de obligaciones. ¿Por qué no nos cuestionamos norma por norma y valoramos si esos requerimientos administrativos son necesarios o no? Yo soy absolutamente sincero, a mí me gusta que haya competencia. Yo sería mucho peor abogado, peor todavía de lo que soy, sería mucho peor abogado si no tuviese competencia. Si no hubiese nadie que viniese a hacerme competir, todos los clientes vendrían a mí y yo no tendría ni que tratarlos bien, ni mal, ni regular. Los trataría como me diese la gana. Ahora tengo que entregar los informes que me pide el cliente. El cliente ya no me quiere pagar un informe de 100 hojas, me quiere pagar lo que él necesita y yo tengo que darle lo que él necesita. Le tengo que dar los documentos en tiempo, es decir, me tengo que adaptar a las necesidades de mi cliente y otros me hacen competir y ser mejor.
Y todos tenemos que, creo, competir en igualdad de condiciones. Si uno tributa, que el otro tribute. Es decir, que tengamos un marco regulador idéntico para todos dentro de las diferencias que pueda haber entre unos y otros. Otro de los supuestos donde nos encontramos con una barrera es otro modelo que tampoco sonará de nada, que es el de los alojamientos turísticos, como Airbnb, como HomeAway y como similares. Este tipo de plataformas ha cambiado la manera en la que nosotros disfrutamos de nuestras vacaciones. Muchos de vosotros os iréis este verano de vacaciones y os iréis a un hotel, pero habrá otros que no busquen un hotel, sino que busquen una experiencia distinta. Y esa experiencia a lo mejor me la está dando un usuario particular, alguien que me quiere ceder su casa, o por qué no, con sistemas como el de Couchsurfing, me permite dormir en su sofá. Yo seré libre de decidir una cosa u otra. De nuevo, compitamos en igualdad de condiciones y que el que ingrese una cantidad económica que tribute por ello. La cuestión que sí que se plantea es que en España, a mi juicio, nos estamos cerrando los ojos en muchos elementos. Airbnb, que es una de las principales plataformas de alojamiento turístico a nivel mundial, hasta el punto de que últimos datos decían que es la tercera cadena hotelera a nivel mundial, pese a que no tenga ni una sola alojamiento, ni una sola cama en propiedad, es decir, tiene un montón de camas de vosotros o de nosotros que somos los usuarios, pero sin embargo no son dueños de ninguna. Bueno, pues su oferta de alojamiento turístico la pone a fecha de hoy como la tercera plataforma con más camas, ¿vale? Y en España podríamos pensar, bueno, es que en España no tiene impacto, es que a lo mejor esto está más arraigado en Estados Unidos. Bueno, para desmitificar un poco esa concepción, que sepáis que Barcelona es la tercera ciudad del mundo con más volumen de operación en una plataforma como Airbnb. ¿Cuál es la legislación española o la legislación turística en Barcelona al respecto? Pues bastante limitativa, en el sentido porque se establecen trabas y muchísimos condicionantes a la plataforma para poder prestar ese servicio. Y de hecho, no será ni la primera ni la última multa que reciban este tipo de plataformas, ¿vale? Otra que tampoco sonará es empresas que permiten, o plataformas de Internet que permiten que yo pueda compartir mis gastos, por ejemplo, si alguien se quiere venir conmigo de vuelta a Madrid. Yo me he venido en mi coche y mi coche tiene ahora mismo 4 plazas vacías. Si quiero apostar por el consumo sostenible, si quiero, en lugar de contaminar 4 coches, queremos contaminar 1, y yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es compartir lo que me va a costar la gasolina, soy libre de hacerlo. Lo que ocurre es que nos encontramos de nuevo con cierta incertidumbre en lo que respecta o lo que afirma la ley de transporte en España. Y vemos como si antes el sector del taxi es el que de alguna manera se ve amenazado por modelos como el de Uber, como Lyft o similares, vemos que modelos como el de BlaBlaCar o Movens se ven amenazados en España por los autobuses, que son a quienes están restando cuota de mercado, ¿vale? Bueno, lo que estamos viendo es que la ley, casi como conclusión, la ley no ayuda demasiado. A mi juicio, que cualquier modelo de negocio innovador ha de competir con las mismas normas que el resto de usuarios en el mercado o del resto de agentes en el mercado, pero también es cierto, o así lo veo yo, a más competitividad, mejores resultados, y a mejores resultados, más oferta y más valores para el usuario, para el ciudadano, que al final es a lo que todo converge. Y para mí hay un corolario que es claro: el mundo ha cambiado. Y o nos reconvertimos o nos morimos. Y eso no significa que si yo antes producía cine, ahora me tengo que meter a charcutero porque está de moda la charcutería. No, lo que tengo que hacer es ver cómo mis usuarios quieren seguir haciendo las mismas cosas. Es decir, el consumo de contenidos audiovisuales sigue existiendo, incluso puede que sea mayor que antes. El consumo de contenidos musicales existe incluso más que antes, pero yo, por favor, que nadie me imponga la obligación de comprar un CD. Los CDs los tengo para espantar a los pájaros en la ventana. Yo la música la escucho en Spotify, porque Spotify me permite acceder a lo que yo quiero, de la manera que yo quiero y con un precio razonable. Bueno, pues creo que el resto de modelos van en esa línea. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, oye, ¿y con todo esto realmente nuestras ciudades, nuestras empresas están preparadas para el cambio o nos quedamos como a las vacas cuando ven pasar el tren? Bueno, otra de las preguntas que creo que tenemos que hacernos es si creemos en nuestros activos y si creemos en la innovación. Es decir, ¿como ciudad apostamos porque las cosas cambien o estamos cómodos con los modelos actuales que tenemos? Y como empresa, ¿quiero dar una cosa distinta o quiero entrar en un sector para hacer lo mismo que ya hacen otros? Esto, y ese ejercicio de Google puro, es el resultado de las 10 últimas grandes operaciones en Silicon Valley.
Estos tipos sí creyeron en sus activos. Cuando Facebook compra WhatsApp, no compra un edificio y no compra unas instalaciones. Lo que está comprando es know-how, está comprando base de datos, está comprando nicho de mercado. Se han dado cuenta que hay alguien, están comprando un competidor, se han dado cuenta que hay alguien que ofrece algo que para ellos es interesante. Bueno, como digo, todos ellos creyeron en la innovación. Traer un abogado, como os decía al principio, suele ser símbolo de malas noticias. En este caso, lo que quiero es trasladar alguna buena noticia donde los instrumentos legales nos han servido para que las cosas vayan adelante. No sé si lo habéis leído en algún sitio, pero tú hacías de nuevo referencia, Santiago, modelos como el de crowdfunding. Es decir, para yo financiarme ya no tengo que ir al banco, es que a lo mejor me podéis dejar o me queréis dejar vosotros vuestro dinero. Y a lo mejor no me queréis dejar mucho, a lo mejor me queréis dejar 5, 10, 15, 100, 1000 euros, lo que vosotros queráis. Bueno, Kickstarter es la primera plataforma a nivel mundial que sirve para, digamos, gestionar el mecenazgo colectivo, que todos podamos apostar por un proyecto que nos interesa. Y ha llegado a España. Y ha llegado a España, permitidmelo, por muchos motivos, pero uno de ellos es porque la norma se ha adaptado a los modelos de financiación colectiva. Sé que hay mucha problemática o sé que hay mucha, digamos, mucha discusión con respecto a este modelo. Nos encontramos con estafas en Estados Unidos y en los países donde ya tiene cierto recorrido. Sí, pero también las tenemos cuando nos vamos a, no quiero decir aquí un banco, pero cuando nos hemos ido a determinados lugares y no hemos recibido lo que estábamos buscando. Y hay otros modelos que ya se van consolidando. Estos señores de Spotify entendieron que la música era muy importante para todos y entendieron que ya no queríamos ir a un centro comercial, a unos grandes almacenes a comprar la música, sino que lo que queríamos era que la música viniese a nuestras casas. Y a fecha de hoy, como digo, es un modelo consolidado cada vez en más países y a unos tíos escandinavos, unos tíos suecos, un día montaron este negocio y no les ha ido mal. Yo trabajo con ellos desde hace mucho tiempo y yo soy de la opinión que para que Spotify exista, o para que, es decir, el condicionante para que Spotify exista es posiblemente que hubiese otros modelos ilícitos en el pasado que despertaron la inquietud en otros muchos. Estoy pensando, por ejemplo, en Napster. Napster era una plataforma que permitía a los usuarios acceder a toda la música que querían. ¿Cuál era el hándicap ahí? Pues que nadie pagaba. Bueno, pues evitando ese modelo nos encontramos como el de Spotify o como otros muchos. O alguien que se ha creído o que ha identificado que la política o que la voz va por otra vía. Hablábamos en la carrera, cuando estudiábamos Derecho, de la iniciativa legislativa popular y ahora la iniciativa legislativa popular se llama una web. Uno entra en change.org y lo que hace es directamente poder proponer algo. Y ese tipo de cosas a veces llegan a algún sitio y a veces no llegan a nada. Pero de nuevo se están dando nuevas fórmulas y nuevas alternativas. O proyectos como ya absolutamente consolidados, como los de Booking, es decir, donde yo quiero irme de vacaciones, quiero elegir un hotel o elegir un determinado destino y tengo un montón de usuarios que han ido previamente a esos lugares y quieren compartir conmigo cuál ha sido su experiencia, buena, mala o regular. Esto de nuevo genera problemática, pero también genera un valor elevado y un valor muy alto a mi juicio porque nos permite acceder de una manera distinta. Tengo un amigo que cada vez que vamos por la calle y ve una agencia de viajes me da un abrazo y me dice, hombre, queda una. Es decir, la gente sigue viajando, la gente sigue recurriendo a agencias, pero el modelo ha cambiado completamente, ¿vale? Otros modelos que tampoco nos sonarán de nada son los modelos apalancados en lo que se conoce como Big Data. Toda la información que hoy estamos, iba a decir regalando, pero que estamos intercambiando por servicios es absolutamente valiosa. Es decir, que yo le cuente a mi madre todas las noches que me he levantado para ir al trabajo 1 hora, que he comido algo determinado, que me voy a ir de vacaciones a un determinado lugar, para mi madre puede ser valioso, pero si lo digo a mi vecino, sinceramente, le va a dar igual. Pues hay determinadas plataformas, cada vez más, donde toda esa información va a ser muy importante, porque querrán saber dónde estoy en cada momento, qué hago en cada momento, porque en función de cuál sea mi movimiento y cuáles sean mis necesidades, me darán unas cosas u otras. Me canso de ver todos los días en el despacho un montón de clientes que nos ofrecen la posibilidad de recibir cosas a cambio de regalarles o de intercambiarles información nuestra.
Me llama mucho la atención un proyecto que tengo ahora con un cliente donde me dice que para el sector asegurador están trabajando en un modelo para identificar y para prevenir el fraude en siniestros en accidentes de tráfico. Dice, yo, por tu actividad en redes sociales, soy capaz de identificar si estás engañando o no a la compañía de seguros. Esto a mí como conductor me gusta regular, aunque soy bastante responsable en eso, pero cuando veo, por ejemplo, a mis clientes, compañías de seguro, dicen, esto me interesa, esa información que está ahí me sirve. Si yo soy un ayuntamiento y sé dónde tengo que iluminar y dónde no tengo que iluminar, si yo sé dónde tengo que poner bicis y dónde no tengo que poner bicis, porque tengo esa información, eso para mí va a ser muy relevante. Otros modelos, donde tampoco me quiero extender mucho, porque como dejéis pie a un lado, puedo estar aquí toda la mañana y me encaramo a la mesa, sí quería también comentaros algo que hace referencia a estos nuevos modelos de economía colaborativa, que ya hemos contado algo, que no es otra cosa que el ofrecimiento de cosas a cambio de otras cosas. Creo que el mejor dilema o el mejor ejemplo que expone la economía colaborativa es aquello de la vida útil del taladro. Y me explico. ¿Cuántos de vosotros tienen un taladro en propiedad en su casa? Vale, unos cuantos. No os voy a preguntar cuántos minutos lo habéis utilizado en vuestra vida, porque posiblemente, si sois personas normales, no lo sabréis. Bueno, alguno podrá decir que 0, como en mi caso. Pero más allá de eso, digamos que la vida útil de un taladro no es muy larga. Estudios determinan o afirman que es decir, nosotros usamos un taladro de media unos 13 minutos en toda nuestra vida. Y entonces la pregunta es, ¿realmente yo necesitaba comprarme un taladro o lo puedo compartir con otros que necesiten un taladro en un determinado momento? Bueno, esto es el paradigma de la economía colaborativa. A mí no me hace falta el coche el fin de semana. ¿Por qué no se lo dejo a alguien? Yo me voy de viaje a Estados Unidos dentro de una semana. ¿Y por qué en lugar de gastarme el dinero en mi coche, en el aparcamiento de Barajas, lo que hago es que gano dinero? ¿Por qué? Porque hay otro tío de Estados Unidos o de donde sea que viene a Madrid al tiempo que yo me voy, que coge mi coche y después me lo devuelve lavado y limpio y aún encima me ha pagado por ello. Bueno, esto, como digo, son modelos que estamos viendo en muchos países que nos hacen, a mi juicio, innovar y ofrecerle al usuario lo que quiere. Esto no es sino poner en relieve que el mundo de los intangibles cada vez tiene más peso respecto al mundo de los tangibles. Compañías como Uber, como Facebook, como Alibaba, como Airbnb no tienen nada. No tienen coches, no tienen personas, no tienen productos y no tienen camas. Sin embargo, a fecha de hoy son algunos de los operadores más importantes del sector en el que han entrado con absoluta fuerza. Simplemente algunas cifras, luego sé que os compartirán en las presentaciones para que veamos la valorización bursátil de estas compañías y del impacto que tienen en la sociedad y en los hábitos de ellos. No acabo de entender muy bien eso de abogados de tercera generación. Yo soy abogado de primera generación, o me considero así, porque mis padres no son abogados. Hasta ahí había llegado mi razonamiento al respecto. Pero entiendo un poco la pregunta o entiendo un poco el matiz en lo que yo siempre le digo a los clientes. Nosotros nos hemos tratado de convertir no en abogados del no, sino en abogados del sí pero. Es decir, cuando viene a mí un cliente, yo no me siento con legitimidad o con capacidad moral para decirle no puedes hacer esto, sino que le propongo todas las alternativas, que lo que quiere hacer lo pueda llevar a cabo y si en un determinado momento puede tener un riesgo, que él lo valore, que sepa cuáles son las consecuencias y que pueda avanzar. Porque en muchas ocasiones, a veces, el riesgo merece la pena y nos permite innovar y nos permite que las normas se adapten a esas peticiones. Desde el punto de vista de las ciudades, yo creo que la apuesta por la innovación y la exigencia a los profesionales que nos dedicamos al derecho va en muchos elementos. Va a la eficiencia, va en beneficio de la privacidad, de la sostenibilidad, de la productividad, del aprovechamiento de los recursos. Es decir, al final, de un montón de elementos que nos hacen que como individuos, que como empresas y como ciudades o incluso como filosofía de país podamos ser mejor de lo que queremos. No me he resistido a poner una fricada para abogado friki que soy, que es una frase de un señor que se llama Bill Gates, que todos conoceréis, que dice trata bien a los frikis porque algún día trabajaréis para alguno de ellos. Esto es un buen ejemplo de que el mundo está en manos de otros. Estoy muy de acuerdo con eso de que los abogados dentro de unos años o el despacho de abogados dentro de unos años no será un despacho de personas, sino que será una empresa de tecnología. Pero es que le digo lo mismo a las farmacéuticas. Las principales innovaciones del mundo farmacéutico vienen de la mano de la tecnología, con lo cual estoy convencido o creo que la tecnología y la innovación será lo que nos ponga en un lugar o en otro en relación con el resto del país de nuestro Estado. Bueno, esta era la más importante.
de todos, quiero daros las gracias por estar aquí aguantando. No he visto de ninguno que hubiese cerrado los ojos. A ver si a ti te he convencido para que te hagas abogado de mayor. Y nada, y si queréis que ahora debatamos dentro de la libertad de expresión, que sé que he tocado algunos temas delicados, encantado por mi parte. Gracias.